Tras el programa de inteligencia artificial, nos planteamos cómo las máquinas podrían dominar al ser humano y queremos introducirnos en una saga de películas premonitorias, podríamos decir, y que lleva un gran número de claves ocultas. Nos acompañan a Matrix, donde los seres humanos servimos como baterías de estas máquinas perfectas, los esclavos de las máquinas. Nos sumergimos en las naves flotantes que se mueven bajo la tierra para liberar a los seres humanos. Acompañemos al dios del sueño. En este viaje premonitorio comienza Abismo. Bueno, queríamos seguir hablando de cine, queríamos seguir hablando de sagas, de películas y pues decimos, ¿y si nos sumergimos en Matrix? Porque hay una cantidad de claves ocultas tremendas, así que comenzamos. Profesor Jaime Arenas, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Hoy vamos a hablar de cine, pero quizá las películas son lo menos importante de lo que vamos a hablar hoy. Fíjate, ya la teoría, el mito de la caverna de Platón planteaba que no fuéramos conscientes de la realidad, sino tan solo de lo que percibimos. Unos siglos después, muchos, en la primera de sus meditaciones, allá por 1641, el filósofo francés Descartes pensaba en un genio maligno que utilizaba todo su poder y sus fuerzas para engañarle. Este pensador francés lo atribuía pues, a una entidad, a un ser superior, que lo que hacía era orquestar en su conciencia una ilusión completa del mundo exterior. Es decir, él refería que no podría ser consciente de la realidad real, sino de la realidad que ese ente superior le quisiera mostrar. Y en sus textos, Descartes lo dice exactamente así. A partir de ahora, supondré que el aire, el agua, las texturas, los colores, las formas, los sonidos y todas las cosas externas a mí no son más que meras quimeras de un dios malévolo ha ideado con objeto de atrapar mi juicio y por extensión no me consideraré como si tuviera ojos, manos, sangre o sentidos, sino como si falsamente creyera ser de ellos poseedor. De esta forma, Descartes, a través de sus pensamientos, lleva a cabo un experimento en el que él mismo pretendió engañarse, fingiendo temporalmente que todo lo anterior vivido era falso. ¿Para qué? Para contrarrestar el hábito y conducir su conciencia hacia una realidad no manipulada. Tras hacer esto, una de sus primeras conclusiones que nos dejó por escrito fue la siguiente: si existe semejante engañador supremo que me embauca de manera deliberada y constante, entonces yo mismo debo existir indudablemente, puesto que tal demonio nunca logrará que yo no sea nada mientras yo piense que soy algo. De ahí el famoso aforismo, pienso, luego existo. 4 siglos después se estrena Matrix, en 1999. Seres humanos atrapados en una simulación y de espaldas a su condición de esclavos por un ente superior mecánico. Hoy hablamos de transhumanismo y de la hipótesis de la simulación. Hablamos de Matrix. Pues seguimos aquí, así que Silvia Ladrero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Podemos considerar que es un programa spoiler o no? Bueno, tampoco es que nos vayamos a centrar en la trama, en el argumento en sí, ¿no? de la trilogía de las películas, sino más bien en lo que la filosofía nos quiere transmitir, ¿no? Sobre el mundo, el trascendentalismo, la realidad y todo lo que podemos pensar, intuir, imaginarnos del mundo a través de este argumento en sí, ¿no? Pero bueno, algún spoiler habrá, me imagino, también. Bueno, lo único de la película más moderna, ¿no? El resto creo que están vistas por todos, hasta por mí. Bueno, eso ya es un hito que hayas visto una de las películas. Todas. Conectamos con Barcelona, con nuestro querido amigo Dani Gueras, Mr. Krell. ¿Qué tal estás, Dani? Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Silvia. Me gustaría plantear una cuestión ya de entrada. ¿Son buenas noches porque tú me has condicionado
con tu interacción conmigo o son buenas noches porque yo he elegido que lo sean. Estamos hablando de elección, algo muy importante también en el universo de Matrix, porque plasma el privilegio que tienen sobre las máquinas los seres humanos, que es la libre elección, con sus consecuencias y con eso también nos referiremos a las condiciones filosóficas que nos plantea toda esta saga de películas, ¿no? Así que elijo decir buenas noches. Bueno, chicos, yo creo que este es un programa charla, debate maravilloso, porque cuando hablamos de Matrix, claro, la gente dice, bueno, pues una película un tanto futurista, pero es que tiene una cantidad de claves ocultas, de mensajes ocultos, de guiños. Fíjate, cuando ayer estaba volviendo a ver todas las películas, las primeras escenas, ¿no? Cuando abren la puerta y aparece Neo en la habitación 101, ya empezamos con el código binario, entonces hay una cantidad de signos. Sí, la verdad es que la película de Matrix, la saga, nos plantea desde el primer momento si la hipótesis de la simulación, si el simulismo es posible, y además nos plantea un simulismo de los que muchos autores ya han hablado. ¿Qué es el simulismo? ¿Qué es la hipótesis de la simulación desde el punto de vista de la filosofía actual? Bueno, pues esta corriente de pensamiento lo que propone es que la realidad es una simulación creada por agentes, de una simulación donde los agentes creados por el simulante no son conscientes, ¿no? Es decir, que plantea la posibilidad de que nuestra existencia sea el resultado, pues, de un programa informático o de algún tipo de algoritmo que se nos implanta en el cerebro por parte de alguien o algo que está, pues, desde luego, intelectual y tecnológicamente más avanzado. En el año 2003, Nick Bostrom, que es un pensador al que a mí me gusta leer de vez en cuando porque tiene unas ideas que hay que tomar, pues, desde la perspectiva que él las plantea para que no parezcan auténticas locuras, por así decirlas, nos planteaba lo siguiente, ¿no? Y decía, cuando hablaba sobre la teoría, la hipótesis de la simulación, decía que hay un número considerable de tecnólogos y futurólogos que pronostican que enormes cantidades de poder computacional estarán disponibles en el futuro. Suponiendo que estas predicciones sean correctas, las generaciones venideras podrán servirse de sus ordenadores para ejecutar simulaciones detalladas de sus antepasados o individuos similares a ellos. Bostrom, en su disertación sobre este tema, decía que de ser así esto, habría que plantearse la posibilidad de que nosotros mismos no pertenezcamos a la especie original, sino a entes simulados por los descendientes avanzados y por aplicación analógica. No tendría sentido pensar que habrá gente interesada en ejecutar simulaciones computacionales de su ascendencia si no cree vivir actualmente en ella. ¿Por qué decía todo esto Bostrom? Porque Bostrom lo que planteaba es que en caso de que nosotros viviéramos en una simulación, estos simulantes hayan optado realmente por la tecnología como camino para mejorar e incrementar sus capacidades tanto físicas como mentales. Podemos tener la típica imagen del cyborg que tiene un ojo mecánico implantado que, pues, le permite ver más lejos, o que tiene un servoesqueleto que le permite saltar más lejos, correr más rápido y levantar más peso. Entonces él planteaba que para que esto se diera así, a lo que habría que llegar sería a una comunión perfecta entre lo que sería el humano y las máquinas, y enlaza con la corriente del transhumanismo que defiende que el siguiente paso, lo que es la evolución de los humanos, ya no seríamos humanos, sino que seríamos posthumanos. Es decir, él ya lo que plantea es que en caso de que nosotros viviésemos en una simulación, realmente lo que habría detrás de la realidad ya no serían humanos, sino posthumanos o incluso otro tipo de entes que nos controlasen. Fíjate que él además tiene un trilema que es famosísimo, en el que él plantea para discernir las posibilidades de que vivamos o no en una simulación, y además da, pues, en este trilema 3 opciones que son muy concretas. En la opción A, y esto lo voy a leer exactamente de sus escritos, de sus artículos, para que no se me vaya ninguna palabra, dice: en la opción A, la proporción de civilizaciones humanas que alcanzan una etapa posthumana, es decir,
una era en la que sea posible ejecutar simulaciones de alta fidelidad es muy cercana a cero. Bueno, la opción B sería que la proporción de civilizaciones posthumanas interesadas en simular su historia evolutiva o variaciones de la misma es muy cercana a cero. Y la C sería la proporción de todas las personas con experiencias similares a las nuestras que viven en una simulación es muy cercana a 1. Tras proponer estas tres posibilidades, el mismo Bostrom nos da su respuesta, ¿no? Digamos las conclusiones a las que él llega. Dice, si la proposición A es verdadera, entonces es de esperar que nos extingamos antes de alcanzar la posthumanidad. Es decir, si las civilizaciones humanas no han llegado a ese nivel tecnológico, seguramente será porque antes nos habremos extinguido. Si la B es verdadera, entonces debe haber una fuerte convergencia en los cursos de las sociedades avanzadas, de suerte que casi ninguna de ellas contenga individuos que deseen llevar a cabo proyectos simulatorios teniendo la libertad de hacerlo. Por la segunda opción propone que efectivamente el ser humano va a avanzar tecnológicamente hasta la posibilidad de llevar a cabo estas simulaciones sobre individuos que no van a ser conscientes de estar inmersos en una de esas simulaciones, pero por alguna razón, quizá por falta de interés, aun pudiendo hacerlo, no lo hacen. Y la tercera dice, si C es verdadera, entonces es prácticamente seguro que vivamos en una simulación. Y termina diciendo, bueno, no termina, pero digamos que se podría concluir. En el oscuro bosque de nuestra actual ignorancia, parece sensato distribuir la credibilidad a partes aproximadamente iguales entre los tres escenarios. Eso sí, hay individuos que inclinan más la balanza hacia una de las tres alternativas o directamente apuestan entero a una de ellas. ¿Qué quiere decir todas estas ideas que nos propone Bostrom y que quizás, bueno, pues lanzadas así a bocajarro pueden ser complicadas de entender? Esto desde luego yo no lo entendía la primera vez que lo leí. Él lo que nos dice es que si partimos de la base de que el ser humano puede llegar a tener esta tecnología, porque si no hubiéramos llegado nos quedaríamos en la opción A y estaríamos extintos, puede llegar a esta, y por tanto no sería válida, pero si puede llegar a tener esta tecnología, y parece ser que por el nivel computacional que estamos alcanzando, y ya veremos cuando tengamos los ordenadores cuánticos, si somos capaces de hacerlo, pues claro, hay dos opciones. Una, o que a los humanos o posthumanos no les interese el tema de las simulaciones, con lo cual aquí se acaba el programa y ya no tiene ningún sentido hablar de Matrix, se quedaría como una simple ficción, un cuento para niños, o que realmente cuando se tenga esa posibilidad quieran hacerlo. Y por lo tanto es muy fácil, quedaría en una proporción del 50% de que vivamos en una simulación y el 50% de que no vivamos en una simulación. Y eso es lo que los teólogos y filósofos a día de hoy contemplan, que las probabilidades de que vivamos realmente en una simulación son el 50%. ¿En serio? Sí, o sea, y es que además con la explicación de Bostrom es bastante claro. Claro, ¿te imaginas vivir en una simulación? Creo que deberíamos primero contextualizar un poco por si acaso alguien no ha visto las películas o no sabe de qué va Matrix. Matrix nos habla de una distopía, ¿no? Estamos en el futuro y nos habla de un tiempo en el que las máquinas han superado al ser humano. Se supone que a principios del siglo XXI, lo explican en la propia película, que es del año 99. A principios del siglo XXI la inteligencia artificial está en un periodo boyante, la humanidad está muy satisfecha porque han llegado a ese momento, ¿no? Que sí que lo podríamos perfectamente comparar y se está cumpliendo con nuestra realidad a día de hoy. Pero claro, llega un momento en el que pasan los años y la inteligencia artificial que se va nutriendo de toda esa información que le va enseñando el ser humano llega a ser un ente superior y pasa a ser una supremacía de la máquina, ¿no? Entonces los humanos nos convertimos en sus esclavos y de hecho ya no nacemos, sino que se nos cultiva. Partimos de que es una realidad que en el año 99
se veía como algo completamente absurdo, futurista o como muchas posibles historias de ciencia ficción, pero a día de hoy lo vemos como una posibilidad más. Y la tecnología que podría permitir eso realmente existe, con lo cual... Mira, me entraron escalofríos, que el otro día estábamos hablando de esto, de la posibilidad de los expertos de que las máquinas sí que puedan hacerse con el dominio, ¿no? De decir, bueno, es que hasta dónde puede esa inteligencia artificial ser inteligente porque va pensando más, creando. Y de hecho esa inteligencia artificial crea una especie de programa que es lo que se llama la Matrix, la matriz, donde los seres humanos no son conscientes de que no están viviendo de una forma real. Es decir, su cuerpo está dormido, sí, conectado a unas máquinas, a unos enchufes, dentro de una especie de fetos robóticos, podríamos llamarlo. Y no somos conscientes, los seres humanos, dentro de esta historia, de que servimos a la máquina. Con nuestra energía alimentamos a la máquina de la Matrix. Claro, es que... Es como un útero líquido, ¿no? Donde está la persona dentro, bueno, eso inerte prácticamente. Pero en Matrix todo es posible para el ser humano, claro, aunque no lo estemos viviendo de forma real. Claro, en la película de Matrix partimos de la base de que efectivamente nos cultivan, por así decirlo, y vivimos en una suerte de placenta de líquido amniótico, sí, donde se nos va alimentando a través de tubos, no somos conscientes de la realidad y mediante cables lo que hacen estas máquinas, ¿no?, es extraer nuestros impulsos eléctricos para generar energía. Claro, las máquinas, es una de las explicaciones que se da en la película, han descubierto que el ser humano sin conciencia no puede sobrevivir y por eso ellos llevan a cabo esta simulación en la que nosotros pensamos que estamos viviendo para que nuestro cuerpo se siga desarrollando, ¿vale? Eso sería, digamos, un poco el croquis de la película, hasta que luego, pues bueno, pues ya viene toda la trama de cómo hay una serie de humanos que sí que viven en la realidad y que van despertando, por así decirlo, a esos humanos esclavizados por las máquinas para generarles electricidad. Y nos encontramos posiblemente con una de las primeras cuestiones, yo diría que la primera cuestión filosófica, que es en el momento en que Morfeo rescata, por así decirlo, bueno, mejor dicho, mantiene una entrevista con Neo y entonces le cuenta un poco todo lo que acaba de contar Silvia y le da dos opciones, la pastilla roja y la pastilla azul. Con la pastilla roja, todo acabado. Se levanta al día siguiente, no pasa nada y sigue con su vida. Con la pastilla azul, despierta. Y ahí tenemos la primera pregunta que nos plantean los creadores de esta saga de películas. ¿Queremos el ser humano? Y ya no solo hablando de la hipótesis de la simulación. ¿Estamos dispuestos a conocer la realidad por muy dolorosa que sea? ¿O preferimos vivir en nuestra burbuja en la que no sufrimos y tenemos una vida aparentemente normal? Claro, muy interesante. Realmente es si nosotros estamos preparados muchas veces a conocer la realidad. Dani, ¿tú qué pastilla hubieses cogido? Yo hubiese cogido, bueno, la pastilla roja. La pastilla roja creo que era la que verdaderamente te daba... Bueno, de hecho, me gustaría intentar, porque claro, habrá gente que habrá visto Matrix. Yo me acuerdo cuando vi Matrix en el 99, tuve la suerte, era muy joven todavía, ¿no? Pero tuve la suerte de verla en el cine. Y yo me senté allí y lo recuerdo vivamente ahora mismo, que yo no había visto nada igual. Es decir, lo que me proponía la película, ya no solo a nivel de efectos especiales, que luego también podemos hablar, ¿no? A nivel visual y a nivel filosófico, es decir, era una película de las que te dejaba ese pozo, ¿no? Como bien ha explicado Silvia o Jaime, que te hacían pensar en algo más allá. Es decir, te hacían plantearte, y estamos hablando de 1999, que verdaderamente era una realidad plausible, porque estamos hablando de ciencia ficción. Y la verdadera ciencia ficción, no fantasía, siempre se basa en una realidad plausible, a menor o a corto plazo o a mayor rango de tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que recuerdo el pozo que me dejó. Y yo, pues, en ese momento, evidentemente, ¿no? Todos somos un poco Neo. En aquella escena que ya queda para los anales del séptimo arte, ¿no? Que también es una proeza visual, la manera de filmarla, que es Morfeo sentado en el sillón ofreciéndole
las pastillas a Neo y en cada lente de la gafa se ve una mano con una pastilla diferente, ¿no? Eso a nivel técnico es soberbio. Y Neo, como coge la pastilla, elige, toma su elección, a partir de ahí su vida cambiará para siempre, porque despertará de esa realidad simulada y volverá a lo que debería haber sido la realidad que deberíamos haber vivido todos, pero no es la que tenemos, ¿no? Entonces, en ese momento sí que es cierto que uno piensa y dice, hombre, yo sería como Neo, yo despertaría. Pero después, a medida que avanza la película, ¿no? Todos los que hayamos visto la película, que como tú bien has dicho antes, seremos muchos, vemos que en una alegoría más al cristianismo en este caso, ¿no? Pues hay un traidor que se llama Cifra, que es el que, dijéramos, en el guión de la película traiciona a Morfeo para entregarle a Matrix, a esos agentes, ¿no? que pretenden encontrar a Neo, entregárselo en bandeja, ¿no? Y hay una escena muy mítica también, ¿no? Que refleja perfectamente lo que todos podemos llegar a pensar después de estar en la realidad de verdad, ¿no? En el desierto de la realidad, como lo llama Morfeo, ¿no? También haciendo un símil con el libro de Simulación y Simulacro de Jean Baudrillard, un filósofo francés que escribió sobre la hiperrealidad, que no hiperrealismo. El hiperrealismo es pictórico. La hiperrealidad sería un poco en lo que se basa Matrix y lo que hemos estado aquí divagando ya, ¿no? Esa realidad ficticia que nos hacen que nos ponen delante de nuestros ojos y que nos creemos. Pues cuando vemos esa imagen, como decía, de Cifra, ¿no? Con el agente Smith en la película, urdiendo esa traición, está muy bien representada a nivel visual y esquemático en la película, porque se ve como coge un filete de carne, un solomillo, lo corta, ¿no? Se lo pone en la boca y ahí Joe Pantoliano, que es el actor que interpreta a Cifra, ¿no? Lo refleja perfectamente. Es decir, se mete el trozo de carne en la boca, tú lo ves, se te hace apetecible, ¿no? En la pantalla, dices, hostia. Y dice claramente, dice, sé que esto es mentira. Sé que cuando meta este trozo de carne en mi boca, Matrix le va a decir a mi cerebro, bajo unos impulsos eléctricos, que está bueno, que sabe bien, que está tierno, pero es lo que quiero vivir. Es decir, conoces la verdadera realidad, ¿no? Donde los seres humanos están exiliados en un mundo en el que lo controlan las máquinas, y te planteas volver a vivir en la otra realidad, la simulación, ¿no? Y sería la frase tan manida de el ignorante es feliz. Entonces, yo en su momento, contestando después de todo esto a tu pregunta, hubiera cogido la pastilla roja, pero yo creo que igual ahora me hubiera quedado con la azul. Bueno, no sé si sumergirnos ya en los datos y cuestiones bíblicas. Pero fíjate que porque... en esta escena que contaba Dani, sí, que es cuando Cifra está hablando con el merovingio, que es o como también se le conoce como el francés, ¿no? Él está pactando... Bueno, con el agente Smith. Sí, habla con el agente, que es con el agente Smith, Hugo Weaving. Sí, está sentado en la mesa. Sí. Está sentado a la mesa. No sé si llega a interactuar. No, sí, creo que... No recuerdo, creo que no. Porque el merovingio aparece en la segunda, sí. Parece que es el maquinista, ¿no? Ah, pues lo habré confundido yo por el restaurante del merovingio. Sí. Pues lo que le dice al agente Smith es que no quiere recordar nada. Correcto. Es decir, me devolvéis a esa placenta, me hacéis ser, no sé si le ponía requisitos, ¿no? Que quería ser multimillonario, de éxito y tal. Un actor famoso. Bueno, claro, por eso pero sobre todo, cogía la pastilla azul de calle. Sí, pero sobre todo decía, pero no quiero recordar nada. Es decir, siendo consciente de la realidad, renunciaba a ella para poder llevar lo que era una simulación, pero de una vida, digamos, pues eso, llena de éxitos, de dinero y de todo lo que pudiese desear. Entonces, claro, ahí es cuando se plantea esa cuestión, ¿no? Que comentábamos con la pastilla roja y la pastilla azul, y que luego Cifra representa en esa decisión que él toma. ¿Quiere el ser humano ser consciente de la realidad o prefiere vivir una simulación en la que viva, vamos a decirlo así, más cómodo? Claro, pero aquí nos tenemos que plantear algo que es la base de todo. ¿Qué es la realidad? Porque, por ejemplo, Kant ya ofrecía la hipótesis de que la realidad es lo que perciben los sentidos. Es decir, da igual lo que esté pasando en el mundo que crea tu realidad, si para ti los sentidos te están diciendo que es real. Con lo cual, si esa realidad y esa ignorancia para ti es la felicidad,
¿quién nos está diciendo que eso no es el mundo real? Claro, lo que pasa es que efectivamente la cuestión es si somos conscientes o no de que vivimos esa realidad. Porque en la hipótesis de la simulación la base es que los simulantes hacen porque esos individuos que están viviendo en la simulación no sean conscientes de ello, sino no tendría ningún sentido, ¿no? Sería como si jugáramos a un videojuego, pues como podemos hacer ahora pues con las gafas de realidad virtual, o pues seguramente dentro de unos años pues tendremos dispositivos que nos hagan tener una inmersión en esos metaversos o en esos mundos virtuales de forma total. O sea que seguramente, yo no sé si habéis visto la película de esta de Spielberg, Player One, me parece que Ready Player One. Ready Player One, que es una, bueno, pues tienen una realidad virtual en la que entran incluso con trajes que replican los golpes, ¿no? Y el calor y el frío, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero es que eso existe también. Tú tienes ahora trajes y chalecos que... Claro, pero eso será, yo creo que será dentro de unos años, cuando eso será una cosa que estará realmente extendida. ¿Y dónde querrá vivir la gente? ¿La gente querrá vivir en la realidad? ¿Levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, hacerse la comida, fregar y tal? ¿O preferirá vivir con esos trajes y esas gafas en un mundo virtual, a unas sabiendas de que no es lo real? Y eso es lo que nos plantea Matrix, si bien, como digo, la teoría de la simulación va mucho más allá de la inmersión en un... Claro, es que estamos ahí también como casi como ese metaverso, ¿no? Donde la gente es más feliz en un mundo ficticio, donde pues, ellos se generan un avatar, se generan una vida virtual, donde son perfectos, ellos se convierten en personas perfectas. Claro, pero la cuestión es, fíjate, si realmente existe... O sea, el vértigo de todo esto es que yo cuando vi la película en aquellos años me acuerdo que fue de algún flash, pero ahora cuando la he visto después de toda la inteligencia artificial es cuando casi te aterra decir, bueno, es que se podría llegar a esto, bajando mucho más sentido, bajando toda la ciencia ficción que hay, pero ojo, porque no está nada lejos de la realidad. Fíjate, cuando hablamos de la integración del ser humano y de la máquina, y por lo tanto hablamos de lo que es el transhumanismo, hay un biólogo que se llama Julian Huxley, que la verdad es que es considerado, yo no sé si está bien considerado, pero bueno, el fundador del transhumanismo, porque acuñó el término, ¿no? En un artículo que escribió en 1957. Entonces, bueno, pues digamos que por acuñar el término ya se le considera un poco el fundador de esta corriente de pensamiento, que yo creo que es muy anterior. Yo creo que incluso tiene 1000 o 2000 años antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que él nos decía, hasta ahora la vida humana ha sido en general, como Hobbes la describió, desagradable, brutal y corta. La gran mayoría de los seres humanos, si es que no han muerto jóvenes, han sido afectados con la miseria. Podemos sostener justificadamente la creencia de que existen estas tierras de posibilidad y que las actuales limitaciones y frustraciones miserables de nuestra existencia podrían ser en gran medida sobrellevadas. La especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma, y no solo de forma esporádica, un individuo aquí de una manera y un individuo allá de otra manera, sino en su totalidad como humanidad. Lo que propone aquí Julian Huxley es que a través de las mejoras tecnológicas y mecánicas el ser humano trascienda y digamos que no sea la propia naturaleza la que dé ese salto evolutivo del ser humano, sino que el propio ser humano sea el que provea ese salto evolutivo fusionándose, ¿no? En la fusión con las máquinas. Claro, cuando se produce la fusión entre el humano y la máquina y se crea el post-humano, porque ya estaríamos hablando de una especie posterior, ya no podríamos estar hablando de humanos como somos nosotros, nos plantea que también a nivel intelectual las máquinas podrían ayudarnos y, digamos, ampliar nuestras capacidades. Pero hay un momento dado en el que esto lo hablamos cuando hablamos en el programa que hablamos de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial puede llegar al punto de la singularidad, es decir, de ser consciente, o mejor dicho, de tomar conciencia, y por lo tanto, dentro de lo que sería ese posthumano, ser la máquina la que realmente le da
una conciencia a ese cuerpo físico y biológico. Con lo cual, esos cuerpos físicos, o sea, que llevarían en realidad una conciencia digital, una conciencia máquina, vamos a llamarlo, realmente serían ya prácticamente el último paso para que viviéramos en una simulación, porque efectivamente esas máquinas no estarían en muchos casos interesadas en llevar una vida humana, sino simplemente pues en los propósitos que ellos tuvieran. Entonces nos planteamos, ¿pero para qué querrían entonces crear una simulación? Es decir, ¿para qué alguien o qué unos entes, ¿no? Esos poshumanos, ¿para qué querrían que nosotros ahora mismo estuviéramos viendo en una simulación? Pues seguramente lo que querrían hacer sería la recopilación de datos. ¿Por qué? Porque hay experiencias, como por ejemplo puede ser el sabor de un helado o el quemar del fuego. Son experiencias que difícilmente se podrían replicar, digamos, sin precisamente haberlas sentido. O incluso la percepción de los colores, si un color es más bonito o más agradable. Y por ello estarían utilizando estas simulaciones de conciencias humanas para recopilar esos datos y por lo tanto conocer lo que son las experiencias que a ellos les van a generar luego mayores conocimientos. La verdad es que esto es una historia a nivel filosófico, hay unas discusiones brutales, porque si te pones a pensar en todo esto y le vas dando vueltas y admites ciertas hipótesis, bueno, es que podríamos estar hablando hasta el infinito, ¿no? Y sobre todo, bueno, en caso de que vivamos en una simulación, hemos sido creados por esos simulantes y por lo tanto son nuestros dioses, nuestros creadores. Bueno, eso es una de las teorías que se barajan tantísimas veces, ¿no? De si tu propio creador es una máquina y tú eres fruto de una máquina. Y somos como los Sims, que somos cada uno, tenemos nuestro pequeño dueño y nos van manejando y nos van generando. De hecho, sí que la película plantea unas hipótesis muy relacionadas con la religión, ¿no? Incluso con una parábola, una visión judeocristiana, ¿no? Oh, sobre la religión. De hecho, tenemos a Neo, que es el enviado. Es el nuevo. Sí, el nuevo. Tenemos un ente superior y alguien que va a venir a salvarnos de lo malo, ¿no? Esto sí que es algo que se comparte en todas las religiones. Sí, porque al final tenemos al arquitecto, que es la máquina que crea Matrix, sí, que lo que hace es crear una conciencia, fíjate, lo que hace, crea una conciencia, sí, sobre un cuerpo físico que es el de Neo, ¿no? Pero crea una conciencia dentro de Matrix, ¿para qué? Para luchar contra programas, es decir, para inteligencias artificiales que se le están revelando. Con lo cual crea ese elegido, ese, vamos a llamarlo, claro, pero es que Mesías. Donde está yendo aquí Silvia, tienes a Neo, que sería como el nuevo, que viene el nuevo Mesías, el nuevo Cristo. El elegido. Pero claro, tienes a Morfeo, que sería un poco... Aquí tenemos de todo, esto es para empezar a hablar entre todos. Tenemos Merovingio, que antes lo has dicho tú, los merovingios. Esto es maravilloso. Esta gente parte en el siglo V hasta el siglo VIII de una forma un poco rara, ¿no? Que son los gobernantes, una estirpe alemana, germánica, que está sobre todo en Francia, que les llamaban los de pelo largo. Los franceses eran conocidos por el pelo corto y ellos eran los de pelo largo, que es donde se cree que ellos son el linaje de Cristo también, ¿no? Y desaparece de una forma un tanto extraña. Tenemos los merovingios, tenemos a Morfeo, que haría un poco, aparte de esa deidad griega, ¿no? Que va volando con sus alas por diferentes partes del mundo para llevar los sueños a todas las personas, jugaría un poco ese papel de Dios. Tenemos a Neo, que sería un poco el papel de Cristo. Tenemos Sion. Habéis hablado de Sion. Sion es uno de los lugares más importantes de la cristiandad, que es donde aparece, es el lugar de salvación de todos los hombres. La tierra de Sion. Que precisamente en Matrix, en el argumento, Sion es la única ciudad que queda de los humanos por conquistar. Es la única ciudad libre de máquinas. Es que es la madre de todos los pueblos. Refugiando todos los seres humanos que han podido escapar, porque hay una parte de la resistencia que ha podido escapar de ese universo de Matrix, de la matriz. Y están todos allí en Sion. Es como la tierra prometida y la única tierra que queda aún virgen. Es que incluso tenemos la nave, que es Nabucodonosor, que es el rey babilónico, que es el único que conquista Judá y conquista Jerusalén. Es el primero de todos ellos como gobernante. Tenemos incluso Trinity, que es la Trinidad, que es lo invisible, aquello que
Es muy interesante todo esto, ¿no? El Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquello que no se ve, aquello invisible, que es el que empieza con ese, creo que fue en el concilio de Nicea, y estas creencias que hay, y es brutal, ¿no? Cómo los textos bíblicos empiezan a aparecer como si dentro de esta dimensión se buscase un Dios, ¿no? Para intentar salvar a toda la humanidad de las máquinas. Fíjate que... no sé, Dani, Jaime, Silvia. Fíjate que dentro de lo que sería la corriente del transhumanismo, voy a hacer este apunte, hay otras dos corrientes. Es decir, cuando se da por buena la hipótesis del transhumanismo, digamos que hay dos patas, que son los dualistas, que son los que dicen que somos algo más que nuestros átomos y las partículas de los que estamos compuestos, y que hay algo intangible que es aquello que nos da conciencia, y que por lo tanto difícilmente podría ser replicado. Es decir, esta gente que es dualista defiende que puede ser posible la comunión entre el ser humano y la máquina, pero no a nivel de la conciencia. Y sin embargo luego están los fisicalistas, que son los que opinan que efectivamente que sí, que se puede reproducir el funcionamiento del cerebro. Entonces, tan solo en la corriente fisicalista cabría toda la exposición que hace Matrix de esa conciencia máquina, y que además, como bien dices, toma muchas de las digamos de las premisas religiosas o de las religiones, pero yo creo que por una razón, porque al final la inteligencia artificial que se apodera de los humanos la han creado los humanos, más allá de que luego ella, a través del Machine Learning, haya podido evolucionar también. Con lo cual, ¿qué pasa? Que esa inteligencia artificial creada por humanos, de lo que ha aprendido es de las reacciones y relaciones de los humanos. Y por eso seguramente esa estructura de Matrix refleja también las estructuras religiosas que a lo largo de la historia ha habido en la humanidad. Bueno, a mí me gustaría, Dani, que la gente que quiera ver Matrix de nuevo, que creo que lo tienen que ver de nuevo, empiecen a verlo con esa simbología y todo lo que lleva de datos bíblicos y datos extraños que nosotros nos deberíamos de fijar para verla de otra forma. Sí, bueno, claro, es que además es como tú bien has dicho antes, ¿no? O sea, ahora mismo revisionar la saga y meterse de lleno en el universo de Matrix se ve desde otro prisma, desde otros ojos, por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La inteligencia artificial está en boca de todos, está en primera plana de actualidad, y evidentemente cobra mucho más sentido todo lo que vimos en el 99, o mejor dicho, todo lo que nació en el 99 de la mano de los entonces hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski, ¿no? Y ese guión que idearon, tan enrevesado, impregnado de esa religión judeocristiana, sobre todo en la primera entrega, ¿no? Muchas referencias a todo el tema bíblico. Sí que es cierto que todo eso se diluye un poco más en la segunda y tercera parte, en Reloaded y Revolutions, queda ya un poco más diluido, y aunque se sigue manteniendo la figura del elegido, le dan otros tipos de connotaciones, ¿no? Incluso entra ya el mesianismo, sí que es cierto que el budismo también lo dejan entrever mucho, beben de mucho más ríos, y se diluye un poco más esa tendencia judeocristiana de la primera entrega. Pero sí que es cierto que todo el mundo que ahora se plantee ver Matrix la debería ver con los ojos de alguien más crítico con la situación que estamos viviendo, ¿no? Y más abierto de mentes, porque sí que es cierto que la realidad que nos plantea Matrix es plausible. ¿Quién dice? De hecho, si no me equivoco, cuando Morfeo habla con Neo y le hace tomar, porque Morfeo, recordemos que, como bien he dicho antes, todo esto se basa en la elección. Es lo único que nos diferencia de las máquinas. Esto sí que lo deja muy patente toda la saga, ¿no? La capacidad de elección del ser humano. También una alegoría, podríamos incluso extrapolarlo al tema bíblico, porque si los ángeles nos envidiaran al ser humano por algo, si pudiesen sentir envidia, sentirían envidia, creo que algún teólogo lo ha dicho alguna vez, sentirían envidia de nuestro poder de elección, porque ellos solo eligen una vez. Eligen servir a Dios o eligen una vida mundana, pero no pueden elegir más allá de eso. Es decir, el ser humano, por encima de las máquinas, haciendo el símil también con los ángeles, pues tiene esa capacidad de elección. Cuando Morfeo le plantea a Neo esa elección y él elige
descubrir hasta dónde llega la madriguera de conejos, ¿no? Como bien insinúan en la película, está dejando atrás esa vida que llevaba, como bien ha dicho Jaime, una simulación en la que igual podemos estar mucho más a gusto seguramente que en la realidad dura y cruda, ¿no? Es decir, es comer, como bien te plantea, es que la película hace siempre esas comparativas muy sutiles, pero muy ciertas, ¿no? En la película, en la realidad, fuera de Matrix, viven exiliados, como bien decía Silvia, en el último reducto de la civilización humana, que es Sion, bajo tierra, escondidos, porque si las máquinas los descubren, los destruirán, ¿no? Entonces, los seres humanos no tienen nada, no tienen fruta, no pueden plantar, no tienen animales, no recolectan, no hacen nada, solo se alimentan de gachas. Gachas contra un bistec que se está comiendo en Matrix, Cifra, que sería el símil de Judas, en este caso, ¿no? También haciendo la similitud. Entonces, te enfrentan siempre esas dos posibilidades, ¿no? Es decir, una es la verdadera realidad, pero la otra es la realidad que se ha estado viviendo. ¿Con qué te quedas, no? Me gustaría decir... Las gachas son malísimas porque producen latiguismo. ¿Las gachas qué? Son malísimas. En grandes Pues en India, es verdad, en India los que van así encorvados es por la cantidad de gachas que comen. Pues imagínate a Neo comiendo gachas 60 años. Así te lo puedes encontrar después en Resurrections. Así está ahora. Así está ahora. Lo que me gustaría explicar un poco, porque sí que es cierto que en las películas hay un momento que a mí me parece maravilloso, ¿no? Volviendo un poquito al tema del cine, que ya sabéis que me encanta, ¿no? Y hablando de... Porque sí que es cierto que tenemos que darle las gracias a Matrix de esto, porque si no, seguramente hoy no estaríamos haciendo este programa. Es decir, si no estuvieran las películas, ni la saga, ni el universo Matrix, hoy seguramente no estaríamos hablando de esa filosofía, de esa alegoría de la caverna, ¿no? Que ideó Platón después de que Sócrates fracasara, como ha dicho Jaime antes, ¿no? En inculcar esas filosofías a los griegos, y que fue condenado a muerte por ello. Entonces, todo eso no lo tendríamos ahora aquí si no fuera por las películas de Matrix y por los hermanos Wachowski, ¿no? Me gustaría aclarar algo que no todo el mundo sabe, y hostia, nos utilizan como pilas. Sí. Las máquinas nos utilizan como pilas, pero ¿por qué nos utilizan como pilas, no? Si indagamos un poquito en el universo de Matrix, y sobre todo en los cortos complementarios, que son 9, llamados Animatrix, fueron una serie de cortos por diferentes directores que daban un poco más de sentido al universo, al margen de las películas, pero que son muy necesarios para entenderlo todo, ¿no? Hay un par de cortos en concreto que se llaman El Segundo Renacimiento, que te explica la guerra de los humanos contra las máquinas y cómo la perdimos, ¿no? Uh-huh. En un intento ya desesperado por intentar acabar con las máquinas que estaban dominando el mundo. Y esto es muy resumido todo, ¿vale? Pero en ese intento desesperado por terminar con las máquinas, ellas se alimentaban por paneles fotovoltaicos, ellas cogían la energía del sol. El ser humano llega un momento en que con una serie de tecnología experimental crea una nube de polvo y de gas que cubre el cielo. A ellos le llaman la destrucción del cielo. Por eso en las películas de Matrix, cuando ya pasamos a la segunda y tercera entrega sobre todo, que salen fuera, no se ve la luz del sol, no hay luz del sol. Las máquinas necesitan energía y no pueden obtenerla del sol. Por lo tanto, descubren que los impulsos eléctricos del cuerpo humano les valen como energía para sostenerse. Por lo tanto, por eso nos cultivan y por eso nos extraen esa energía y nos tienen ahí. Y como bien ha apuntado Jaime antes, un ser humano descubren que sin conciencia no viviría lo suficiente. Por lo tanto, nos crean esa realidad alternativa para poder nutrirse ellas y seguir siendo dueñas del planeta Tierra, ¿no? Eso es algo que quería apuntar porque sí que es cierto que las películas no lo dejan muy claro. Ahora entiendo el momento tan importante de ver el sol, que no voy a decir en qué película ni en qué momento. Claro. Silvia estaba aquí que quería comentar 1000 cosas. Bueno, precisamente haciendo referencia a esa energía, sí que me parece curioso el dato de que a los seres humanos cuando mueren en esta película, los licúan, los baten y se los dan de alimento a los seres humanos que siguen vivos. Es brutal, ¿eh? Eso es increíble, aparte de ser algo, además es un líquido viscoso, gris, es un poco, recuerda un poco a la materia gris. Hay una frase, ¿no?, que la dice Morfeo en Off, ¿no? Dice, es que además la tengo aquí apuntada: campos donde los seres humanos ya no nacemos, sino se cultiva. Durante mucho tiempo me negué a creerlo. Entonces vi los campos con mis propios ojos. Vi cómo licuaban a los muertos para administrárselos por vía intravenosa a los vivos. Horripilante precisión,
me di cuenta de lo obvia que era la verdad. ¿Qué es Matrix? Y ahí es donde ¡fum!, comienza todo, ¿no? Pero ves ese líquido asqueroso, al fin y al cabo, es algo putrefacto, ¿no? Como se lo van dando de alimento. Hay otra parte también que me parece muy curiosa, y es la parte en la que explica Morfeo a Neo el constructor, que recuerda muchísimo a la zona de muchos videojuegos donde tú puedes construir tu propio avatar. Ahí tú puedes elegir. Claro, cuando eres consciente de que estás dentro de la Matrix, puedes elegir el pelo, puedes elegir la ropa que quieres. Y además, algo muy importante, porque esta película fue un hito a nivel también de la moda y de la imagen, porque a partir de ahí se empezó a llevar una estética de vinilo, todo negro, se llevaba también, bueno, esta decoración que tenemos aquí, ¿no?, sobre nosotros, sí. Ese código binario, todo verde, afectó a muchísimas cuestiones sociales de esa película, aparte de la filosofía que estamos hablando, ¿no? Ha sido muy importante como reflexión en la sociedad. A mí me gustaría entrar, si queréis, en todos este tema de datos bíblicos, que tú, Silvia, sí que tenías algún dato para aportar. Bueno, yo creo que ya hemos hecho bastante referencia, pero sí que no hemos hablado de un personaje que me parece muy interesante, que es el oráculo. El oráculo que, bueno, no está muy presente, pero sí que sale como en escenas clave, ¿no? Y da respuestas, tiene todas las respuestas que buscan dentro de la Matrix y los personajes que están en la Resistencia, ¿no? Y de hecho, aquí vamos a hacer un poco de spoiler, vamos a avisar, pero en la primera buscan sobre todo la respuesta a una pregunta, y es si Neo de verdad es el Mesías. El oráculo, que es una mujer de unos 50 y algo, está en una cocina de un piso donde hay mucha gente, es casi como hoy en día lo que se denomina pisos patera, ¿no? Vive mucha gente allí refugiada, y está en la cocina preparando comida para los demás. Llega Neo a la cocina y se sorprende, ¿no? Porque no se imaginaba que el oráculo tan famoso del que todo el mundo hablaba pudiera tener ese aspecto, ¿no? Una mujer normal que puede parecer la madre de cualquiera de nosotros. Y ella le dice: no te preocupes por el jarrón. Neo dice: ¿pero qué jarrón? ¿De qué me estás hablando? Se gira y tira el jarrón y lo rompe. Esa es la presentación de este personaje, que justo inmediatamente después le dice: yo te voy a dar la respuesta a lo que has venido a preguntarme. Y es que no eres el Salvador. Ostras, ahí todo el argumento de esta película, de repente dices: ¿cómo puede ser que el protagonista nos están diciendo que es el Mesías, que es el elegido? No lo es. Y a partir de ahí el argumento, pues claro, tú te vas preguntando: ¿será? ¿No será? Y yo quiero hacer una reflexión también con respecto a Neo, a su papel del elegido, y las pastillas roja o azul de las que estábamos antes mencionando, ¿no? Si cogeríamos una u otra. Él le ponen la elección delante, ¿no? Tienes que elegir una u otra. Y él elige la pastilla roja, pero en realidad, si él estaba predestinado a ser el elegido, ¿esa elección es voluntaria? ¿O ya estaba predestinado a que iba a elegir la pastilla roja? Esto es complejo. Ahora, Silvia, tú tienes un problema porque vas sin gafas, entonces tú tienes el código binario en los ojos y ahí entonces estás perdida completamente. Soy una máquina, en realidad. Bueno, eso lo sabemos. Yo me estaba apuntando para una cosa, porque precisamente en esa escena de Neo con el oráculo y el jarrón, lo que se plantea es precisamente con lo que ha terminado Silvia, ¿no? El libre albedrío. Porque el oráculo, cuando Neo rompe el jarrón, lo que le dice es: cuando salgas por ahí te devanarás los sesos pensando en si no me lo hubiera dicho, habría tirado el jarrón. Y si todas sus decisiones ya están, digamos, predestinadas a tomarse de una forma o de otra. Y nos plantean precisamente que dentro de esa simulación que Matrix, de ese mundo que el arquitecto crea para esos esclavos humanos,
nos plantean que aún así lo que sí que existe dentro de esas simulaciones es la libertad de decisión, el libre albedrío. Por eso Neo puede escoger la pastilla que le libera. Y eso es algo que es fundamental en toda la filosofía de la película, la capacidad de elección del ser humano, porque en el momento en el que nosotros perdiésemos esa capacidad de elegir, esa capacidad de vivir como nosotros quisiéramos, ya no estaríamos viviendo una realidad como tal, sino que estaríamos viviendo en un universo condicionado en el que lo único que seríamos, pues seríamos meros espectadores del transcurso de nuestra vida, pero en la que no podemos tomar decisiones, lo que sería ver una película. Por eso quería apuntar sobre el momento en el que se encuentra con el Oclo, porque es una de esas cuestiones trascendentales, ¿no? de la película y de la filosofía a lo largo de toda la historia. Bien apuntado. Dani, tú te tienes que marchar enseguida. Anda, déjanos aquí una serie de datos. Bueno, me gustaría, sí, voy a dejar unos datos. Antes me gustaría apuntar sobre lo que hemos hablado ahora mismo, lo que acaba de dar Silvia y Jaime, que me parece súper interesante. Sí que es cierto que discrepo ligeramente. Es decir, en la capacidad de elección, como hemos dicho, digamos, es lo más importante, ¿no? Pero sí que el oráculo hace hincapié en toda la saga en que no tiene todas las respuestas. Fijaos en lo que llega a decir. Siempre que se plantea alguna cuestión, siempre que Neo intenta en sus encuentros extraerle algún tipo de información al oráculo, siempre le contesta lo mismo. Le dice: Neo, yo no puedo ver más allá de la elección. Es decir, el oráculo sabe que se van a plantear esas elecciones. Esa dualidad. Voy a tener que elegir. Neo va a tener que elegir. Pero Neo, como tú eres... Esto hace hincapié muy, muy intensamente en la película. Como tú eres el que tiene que tomar esa elección, yo no soy capaz de ver más allá de ese momento, hasta que tú no elijas. Es decir, eso lo dejan muy patente. Por eso, como dice Jaime, es lo importante de la elección que aún nos queda, ¿no? Como seres humanos. Me gustaría aportar un dato interesante también a nivel de producción de la película, ¿no? Como queríais que os dijera. Y es lo que ha dicho Silvia. Aparte de que esta película es generacional, ¿no? Es la que llamamos una obra generacional porque marcó un antes y un después en el cine y sobre todo en la ciencia ficción, ¿no? Sí que es cierto que las tendencias eran una adelantada a su tiempo, ¿no? Las modas que trajo, esa moda gótica, ese drum bass, esas músicas, ¿no? Que tanto recordamos. Y fíjate hasta qué punto llegamos, que hay un personaje en la película, en la primera, que se llama Interruptor, aquí es traducido como Interruptor, ¿no? Que es Switch en la versión original. Y las hermanas Wachowski, ¿no? Plantearon a la Warner en el guión original es que era una persona que... no lo sé, perdonadme si no lo digo como es correctamente, pero si no es de una manera es de otra. Es decir, en la realidad fuera de Matrix era un hombre, vamos a poner, ¿no? Y cuando entraba en Matrix era una mujer. Se transformaba en mujer porque tenía esa capacidad de elegir qué quería ser, ¿no? Y esto a los directivos de la Warner, pues en el 99 no les gustó demasiado, ¿no? Parecía una idea muy transgresora. Hoy, evidentemente, es algo muy común y normal, ¿no? Pero en aquel momento eran muy reservados con ese tema y les hicieron eliminar esa opción del guión. Es decir, no había una persona que cambiaría de sexo al entrar en Matrix. Bueno, de hecho, perdona Dani que te interrumpa, sí. Pero precisamente los hermanos Wachowski, que ahora son mujeres transgénero, sí que han reconocido que el código binario en el que se basa absolutamente toda la película es una alegoría precisamente de los sexos, ¿no? De los sexos binarios, mujer u hombre. Claro, y ellas querían reivindicar que, bueno, pues que existen otras opciones o que incluso puedes hacer el switch del que estás comentando con ese personaje, ¿no? Claro, sí. No, pero son detalles, ¿no? Que uno, pues igual, claro, nos llega aquí una versión ya de la película y si no investigamos no tenemos en cuenta, pero hasta en ese punto podría haber sido transgresora la película. No les dejaron, tristemente, ¿no? Pero hasta ese punto. Y como datos así de producción, decir que, para ceñirnos un poco más en lo estrictamente cinematográfico, Matrix marcó, como ya he dicho antes, un antes y un después. Es una película que los Wachowski idearon, es su segunda película como directores. La idearon mientras realizaban el guión de Asesinos, aquella película tan mítica, ¿no? De Sylvester Stallone y Antonio Banderas. Ellos eran los guionistas. Después no sé qué tipo de problema tuvieron con los productores que rehicieron el guión entero. Brian Helgeland se encargó de él. Y decidieron eliminar esa opción del guión. Es decir, no había una persona que cambiaría de sexo al entrar en Matrix.
y los querían eliminar de todos sitios a los Wachowski, y plantearon la idea de hacer Matrix, ¿no? Se la plantearon a Joel Silver, el productor de la Warner, y él les dijo, hostia, este guión me mola, esto no lo he leído antes, nunca, es nuevo, ¿vale? Pero vosotros no habéis dirigido ni una película. No os puedo. Una de las condiciones que planteaban las Wachowski era que ellos tenían que ser los directores. No podían ser otros. Entonces el productor les dijo, frena, no tenéis la experiencia, no tenéis el bagaje como para dirigir una producción de este nivel. Dirigir algo primero y entonces hablamos. Dirigieron una película en un impasse de 2 años, que fue Lazos Ardientes, una película bastante interesante para el que no la haya visto. Y con esa propuesta y esa película en su mochila, se fueron a ver a la Warner. Y le pidieron $80 millones de la época. 80 millones para una película que nacía de la nada. Es decir, la Warner se echó poco menos que a reír y les dijo, ¿dónde vais? Mira, nos gusta el guión, nos gusta cómo lo planteáis, cambiad un par de cosas, como hemos dicho antes, y os damos $10 millones. Le dieron $10 millones. ¿Sabéis lo que hicieron las Wachowski con esos $10 millones? Los 20 primeros minutos de película, nada más. O sea, esa escena en la que vemos cómo persiguen a Trinity, hay una pelea, hay una patada que es la primera vez que se graba de esa manera, ¿no? Ese ballet time, dando vueltas con más de 200 cámaras, por lo menos, fotográficas, captando cada frame. Era un desembolso brutal, 10 millones le costó esos minutos, ¿no? Pero claro, le presentaron esa escena tan increíble a nivel visual a los ejecutivos de la Warner y dijeron, vale, ¿cuánto queréis? Vamos para adelante. No, la película acabó costando unos 60 y casi $65 millones. Y recaudó 7 veces más. Recaudó entre unos 400 y pico millones de dólares y 500. Evidentemente fue una gallina de los huevos de oro, ¿no? Y contando que se estrenó en el 99 compitiendo en taquilla con el tan afamado episodio 1 de Star Wars, ¿no? La amenaza fantasma. Una película que costó $100 millones y recaudó 1000 y pico, pero las comparativas para una película que nace de la nada y una que ya está más consagrada con un universo muy rico como Star Wars, pues claro, le salió muy bien, ¿no? De ahí que se decidiera. Las Wachowski siempre han dicho que tenían en mente una trilogía, pero sí que es cierto que los que habéis visto la película, y más Nacho, Jaime, Silvia, si la habéis revisionado recientemente, sí, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que las entregas posteriores, que son 2 que se grabaron a la vez, Reloaded y Revolution, se grabaron igual, al mismo tiempo, con diferentes unidades de grabación, de dirección, pero se grabaron al mismo tiempo y se estrenaron con meses de diferencia. Sí que estaréis de acuerdo conmigo en que enriquecen el universo, pero no son necesarias. Es decir, si habláramos de Matrix como una película autoconclusiva, es decir, porque como acaba puede concluir perfectamente, todo el que tenga en mente el final de Matrix puede ser un final y un cierre, una historia perfecta. Yo creo que ahora mismo estaríamos endiosando a esta película de una manera que no hacemos por las secuelas que tiene, ¿no? Y poco más que añadir, que yo me despido ya. Fue cara, se parece a nuestras producciones, Silvia. Sí, fue bastante cara, pero bueno, le salió bien, ¿eh? Y a día de hoy estamos hablando de ella, o sea, imagínate, ¿no? Oye, Dani, nos encanta el look maravilloso, ¿no? Desmelenado, absoluto, con ese sillón. Es una mezcla entre Don Vito y Dr. Claw. Te falta el gato, ¿no? Para ambos personajes. Y más de Inspector Gadget, ¿no? Dr. Claw, que era genial. De todo. que te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo a los 3. Ha sido un placer esta charla coloquio, ya lo sabéis, me encanta. Me encanta el cine, me encanta la ciencia ficción, me encanta todo lo que sea y tenga que ver con Abismo. Así que gracias a vosotros por dejarme estar una vez más aquí con todos. Bueno, Mr. Krell, proponnos pronto algunas otras sagas peliculeras, ¿vale? Sin duda, miraremos. Venga, gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo. Chao. Hasta luego, Dani. Bueno, pues nos ha dejado aquí también claves, ¿no? Para poder comentar. Bueno, es que más allá de todo lo que hemos hablado en el programa, efectivamente, yo cuando vi Matrix, realmente pensé que estábamos ante una nueva era en cuanto a efectos especiales se trataba. O sea, nunca habíamos visto esas peleas, como ha contado Dani, ¿no? Esas Fighting Ballet, que luego cuando ves el cómo se hizo, las hacen colgándose con cables para poder, digamos, ralentizar esa patada en el aire, ese caminar por las paredes, el ballet, las balas, cuando
cuando les disparan a Neo y a Trinity, esa escena en la que la bala va dejando como restos, como si fueran mini rompidas de la barrera del sonido, y se van acercando y ellos ya son capaces de esquivarlas. Ese tipo de como mejoras... cuando tira abajo el granizo, ¿no? Así. Bueno, eso ya es brutal. Eso es... la verdad es que ese tipo de efectos especiales yo creo que fue un salto cualitativo brutal. Pero además a mí me gusta muchísimo, y es un tratamiento de la imagen desde mi punto de vista muy inteligente, y es que cuando están en Matrix, es decir, cuando ellos se conectan a la red y lo que tú estás viendo es lo que pasa en sus cabezas, en esa simulación, realmente la imagen es como más verde, más tiene unos colores, unos tonos que son perfectamente diferenciables de cuando ellos no están conectados, y bueno, pues las imágenes de Sion o cuando están en la nave, ¿no? ¿Cómo se llama la nave? La Logos, me parece que se llamaba. Nabucodonosor. La nave, digo de... Bueno, tenía que hacer una de las mías. Vale. Bueno, pues la diferenciación entre la gama cromática que se utiliza es un recurso que es muy inteligente, porque yo tengo un tío que me dijo, he entendido la película porque entendía cuándo estaban conectados y cuándo no por la gama cromática que utilizaban. Con lo cual también hay los directores, digamos que facilitaron un poco el entendimiento de este concepto de vivir en una simulación, pues para quizá personas más mayores, porque los que éramos jóvenes enseguida lo entendimos, ¿no? Que te conectaban y ¡boom!, estabas viendo una realidad virtual, por decirlo de alguna forma, una simulación virtual. Pero sin embargo a las personas mayores les costaba más. Dicen, oye, que hace un momento estaban en la nave y ahora están encima de un edificio para saltar, pero ¿qué ha pasado aquí? Y ahora están en un dojo de Kung Fu aprendiendo a pelear. Entonces esa gama cromática que se utilizaba y diferenciaba la realidad con la simulación era fundamental. El y color, me pareció brutal. Sí, el color del finish es importante. Qué importante en el vocabulario audiovisual, el color. Y además es una de las primeras historias en el cine que pone en actualidad, ¿no? Se habla de todo el mundo de los hackers, ¿no? Es algo que estaba empezando a nacer en aquel momento, y que de hecho Neo, habéis hablado antes de que estaba en la habitación 101, pero no sé si os habéis fijado que él estaba consultando un libro que habla sobre el simulismo. Y es un libro que se escribió, creo que en los 80, y era como la Biblia en aquel momento de todos los hackers que estaban metiéndose en el código binario. Sí. Está todo lleno de simbolismos, ¿no? Para el que lo quiera. Yo ahora que lo he visto con todas estas connotaciones, me ha parecido maravilloso. Y empiezas a ver, pues, como ese número de puerta, como el expediente que le abren que tiene un número diferente. O sea, es muy bonito ver películas por segunda o tercera vez fijándote en otras cosas, porque empiezas a ver los detalles del director, los detalles de dirección. Esto es... no sé, es que hay peliculones, ¿no? Con este tipo de guiños tan brutales. Bueno, un día tenemos que hablar del Resplandor. Simplemente esa película. Tienes incluso guiños de cuando el hombre va a la luna. Y las habitaciones, todo. Es un capricho continuo de Kubrick, que es... Hay una escena que a mí me parece de las más icónicas, yo diría, de Matrix. Y no por lo vistosa que es. Pero bueno, están yéndose a coger un teléfono para salir de la Matrix. Para el que no haya visto la película, ellos cuando quieren salir de esa simulación, lo que tienen que hacer es llamar a un número de teléfono, cogen el teléfono y entonces el operador les saca de la simulación. Además tiene que ser un teléfono fijo, ¿eh? Sí. Bueno, yo no sé si en las siguientes ya puede ser móvil. Ya el siguiente ya llega a ser incluso accesos a trenes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que la última no la habéis visto? Bueno, ¿cuál? La de... La última, sí. Esa la vi cuando la sacaron hace tiempo ya. No, la última que lleva un año, no llevará más. Pero eso no, es del... La 4. Creo que es del 21. Bueno, pero eso no es de la ¿no? trilogía.
Esto es como... Esa es No, lo no que sale... Es como si te pregunto si has visto la última de Indiana Jones. Dios me perdone por decir esto, pero eso no, vamos, eso No se la he puede visto. ni considerar. Pues mira, se parece de la mucho a saga. Matrix. No se puede ni considerar de la saga de No Indiana la he visto, Jones. no la he Muy visto. mal. La quiero ver. Ya me hicieron spoiler el otro día en redes, que gusta mucho hacer spoiler, pero la quiero ver. Como fan y ferviente defensor de Indiana Jones, hasta la cuarta, la de la calavera de cristal, la puedo salvar. Esta ya... Bueno, déjame fin. verla, opinaremos. ¿Te parece? Tiene tanta acción que de verdad podrían parecer personajes de Matrix. Oye, eso Pero tiene bueno, otro con tantos programa, ¿eh? saltos que estaba contando- y persecuciones. que estaba contando la escena. Entonces... Estamos pisando aquí podcast de cine a compañeros maravillosos, pero bueno, aquí hay para todos. Entonces, bueno, pues Neo ve un gato negro y dice algo así como, qué curioso. Y le dice Trinity, qué curioso el qué. Dice, no, el gato negro. Juraría que lo había visto antes. O me parece que lo he visto antes. Y la otra le dice, ¿pero te parece o estás seguro de que lo has visto? Y dice, no lo sé, yo creo que era un gato igual. Dice, pero era parecido o igual. No, yo creo que era igual. Y entonces dice, eso es un déjà vu, ¿no? ¿Y qué es un déjà vu? Es un fallo en la Matrix. Dice, eso es porque están cambiando cosas, es decir, nos están fastidiando para encerrarnos en este edificio, están cambiando la programación. Entonces hay mucha gente que realmente se piensa que hay una simulación y cuando tienes estos déjà vu dices, es un fallo en la Matrix. El gato negro, en la última, la que no os va a gustar, es fundamental, ¿eh? Tiene Que la he visto. tantas cosas curiosas que incluso aparecen con mascarilla, porque claro, se rodó durante la pandemia. Y en el tren hay gente con mascarilla con el código binario, como va pasando por la mascarilla. Hay muchas referencias también en las tres originales, en la trilogía original, desde el principio, desde la primera frase de la película, a toda la obra de Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo. Eso es donde quería también llegar. Bueno, desde el principio le dice, sigue al conejo blanco, ¿no? Como Alicia seguía al conejo blanco. Y hay una escena en la que Neo por fin se sienta en el sillón y le van a introducir en la vida real, en la que él toca un espejo. ¿Recordáis esa escena? Toca un espejo y entonces el espejo pasa a través de él, se convierte en algo líquido que le va envolviendo, le va envolviendo y entonces se mete dentro de la boca ese líquido del espejo. ¡Fum! Y ahí es cuando se desconecta de la Matrix y se convierte en una persona real y consciente. Todas esas ¿Sabes que nunca he podido acabar de ver Alicia en el País de las Maravillas? De ver. O de ver. La película, las que han hecho. Nunca, porque me genera un mal rollismo extraño. ¿Pero por las películas en sí o por...? No lo sé, es como un mundo muy tétrico, ¿no? Es algo muy raro, muy raro. Y a mí esto de los conejitos pues me dan un poco así de cosas. Bueno, de hecho es que la pastilla también. Alicia tiene los botecitos en los que tiene que decir si elige beberse uno o beberse otro. Ella se bebe el que, por ejemplo, le hace grande o el que le hace pequeña y puede colarse por diferentes madrigueras, por diferentes agujeros, escondites. Es que está plagado. Es una referencia constante a Carroll en toda la historia de Matrix. ¿Te gusta a ti esa película? Bueno, los libros. ¿El libro te gusta? Sí. Bueno, y ¿No? toda ¿Y no te la dan así historia, como... la historia que hay detrás de o sea, la historia real de la relación entre Alicia, la Alicia real, y Carroll, no sé si la conocéis, pero era una niña de unos 13 años y no estaba muy bien vista la relación que tenían ellos dos, porque le contaba cuentos, le contaba historias, no está claro si había una relación más allá, ¿no? Pero sí que él tenía una especial relación con esa niña de la que a la que cogió mucho cariño, y todas las historias que él creaba partieron de esos cuentos que le contaba a ella, a la original. O sea, Alicia existía en la realidad. Sí. No sé, si algún día me queréis contar sobre estas historias de Alicia, igual me convencéis para verlo con otros ojos. No, es muy bonito. Sí, precioso. Bueno, recta final. Va. ¿Qué quieres que te cuente que no hayamos contado? ¿Empezamos otra vez? No, hombre, lo que sí que deberíamos, yo creo, es recomendar a todo el mundo que vea las pelis
Y además esta es una peli que cuando yo he revisionado alguna vez casi lo he hecho con papel y boli, ¿no? Porque es verdad bueno, que... así lo he hecho yo, esta última vez. Porque a mí me gusta muchísimo además, yo soy muy dado a ver una película y luego buscar en YouTube, bueno, pues a esos creadores de contenido, ¿no?, que te comentan las pelis, te cuentan los detalles y verlo y luego volver a revisionarla. Porque es verdad que cuando te han contado una película y sus pormenores y luego la ves otra vez, la ves con otros ojos, percibes mucho más los detalles, puedes fijarte en todos los planteamientos que están haciendo que te podían haber pasado por alto en el primer visionado. Y yo creo que para entender un poco todas estas corrientes filosóficas New Age, pero que en realidad vienen de 2000 años antes de Cristo, deberían, la gente que puede ver, es una buena aproximación, una buena iniciación, ver estas películas y empezar a plantearse esas cositas. Quizá no tanto el extremo de si vivimos en una simulación, pero sí, por ejemplo, el tema del transhumanismo me parece que es algo que a día de hoy yo creo que lo vamos a vivir. El otro día, mira, te voy a contar una cosa. El otro día volvía de San Sebastián, de un viaje que hice por trabajo. Tierras lejanas. Y volvía, bueno, tampoco mucho, pero a lo tonto y casi 3 horas en coche. Y total que volví con una persona, que no voy a decir quién es, pero bueno, pues es un gran empresario que se dedica pues al tema de las telecomunicaciones, internet y tal. Y además, obviamente, pues está muy formado y conoce muy bien el tema y me comentaba que estaba ahora mismo estudiando mucho el tema de la inteligencia artificial. Y él está convencido de que la singularidad de la que hablábamos se va a producir. Es decir, que la inteligencia artificial, las máquinas, van a ser conscientes de que son máquinas y que, bueno, pues que puede que haya esa pugna entre máquinas y seres humanos. De la misma forma que él me decía que en 20-30 años seguramente la fisión nuclear estará ya preparada para servir, digamos, de fuente de energía estable y que, por tanto, todo lo que se está montando ahora de paneles solares, de molinos y tal, pues quedará totalmente obsoleto, ¿no? Okay, que ese tema es también... Bueno, de hecho, el transhumanismo creo recordar que se basa en 4 pilares, que uno es la nanotecnología, otro es la biología natural, otro son las informaciones y la comunicación, y otro son las ciencias cognitivas. Uh-huh. Evidentemente, tanto la nanotecnología como la información y la comunicación, que yo creo que es la clave, cada vez están más desarrollados. Y esa conciencia y consciencia de la propia máquina que parte de la comunicación, de la información, y se está desbordando, esto es una realidad y lo tenemos que asumir. Quería apuntar otra cosa. Conciencia y consciencia. Conciencia y consciencia, uh-huh. Claro. Es que la máquina está adquiriendo esa conciencia, ¿no? Quería contar que la Biblioteca Nacional del Congreso de Estados Unidos en el año 99 ya seleccionó Matrix para su registro histórico, porque en aquel momento ya se dieron cuenta de que era un argumento, una historia y algo que quedaba para siempre por parte del ser humano, que iba a cambiar el mundo. La historia de Matrix. Pues es que parece que va a ser así. Uh-huh. Solo hace falta poder computacional. O sea, los transhumanistas ya lo dicen. O sea, los únicos límites, la hipótesis de la simulación, ¿no? Los únicos límites que tenemos ahora mismo para crear esa simulación, más allá de la tecnología de poder llevarlo a cabo en el cerebro de un ser humano, es el poder de computación. Pero es que es tan exponencial la evolución tecnológica que estamos llevando a cabo. Es decir, si nosotros vemos una gráfica de la evolución de la tecnología desde los inicios de la humanidad a cómo se evoluciona a día de hoy, o sea, lo que nos encontramos es que la curva es exponencial hacia arriba, en vertical, con lo cual lo que antes avanzábamos en 200 años,
ahora lo avanzamos en 10 años y dentro de 100 años lo avanzaremos en 1, con lo cual estamos que no sabemos muy bien qué veremos dentro de 20 o 30 años. Nuestros padres y por supuesto nuestros abuelos prácticamente no tenían, ni muchos de ellos que vivían en pueblos, luz ni agua corriente en casa. Por supuesto, no hablemos de teléfono, que con suerte había uno en el pueblo, y televisión, pues si había teleclub de estos que había en los pueblos, y ya entrados los años 60, con lo cual fíjate, nosotros que ya hemos nacido en esta era más, digamos, ya digital, sí. Lo que verán nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Porque la evolución es exponencial. Deberán verlo. La gran duda, ¿no? Que o nos surge decir. O nos habremos extinguido antes. ¿Hasta qué punto queremos que esto curioso, continúe? ¿Sabéis cómo conocí Matrix? En realidad, bueno, sí, conocía Matrix, pero en el año 99, pues yo comulgué, quiero decir, que tampoco estaba pensando yo en estas reflexiones, ¿no? Pero Matrix realmente para mí empezó a ser algo importante porque en primero de bachillerato nos lo puso nuestro profesor de filosofía, nos puso la trilogía. Me parece algo fantástico que haya herramientas así para poder entender tantas corrientes filosóficas como se muestran en esta película, que al final tenemos a Platón, Sócrates, Descartes, Kant, tenemos un montón de teorías que se pueden explicar con esta historia, ¿no? Y es precioso que se pueda hacer a través del audiovisual. Yo me acabo de quedar con tu primera comunión. ¿Qué recuerdas de ese día, Silvia? ¿En serio? Pues mira, me desperté con 38 de fiebre. Bueno, o sea, porque sabía lo que iba a pasar. Pero ¿recuerdas algo más de aquel momento crítico o no? Fue un día muy feliz, ¿sí? Con toda la familia, como cualquiera. Con fiebre, me imagino ahí empujándola, es decir, que tienes que entrar. Que tenía 9 años, que era una niña de orden y de bien. Sí. Jaime, ¿tú te acuerdas? Luego ya evolucionó. ¿De la primera comunión? Yo me acuerdo perfectísimamente de mi primera comunión y la verdad es que fue un día genial. Yo comulgué en el colegio, con un montón de compañeros de clase. Estábamos todos preocupados, fíjate, ¿no? Con 9 años. ¿Alguna harías? De comulgar el domingo, porque el sábado teníamos partido de fútbol sala. ¿Ves tú? Y no, me acuerdo que sí, pues que comulgamos. A nosotros nos hacían ir con una túnica, bueno, pues para que fuéramos todos igual. Luego ya debajo llevamos con lo que queríamos. Pues la sesión de fotos que nos hacían, que estábamos dando todos por saco, porque claro, críos de 9 años, que lo que quieren es irse al restaurante o a donde coman para que les den los regalos, y está un fotógrafo, y ahora quietos, foto, ya no sé qué, tal. Y bueno, pues yo me acuerdo de muchas cosas, pues, sí, de mis primos, de mis amigos, me acuerdo de todo, porque como además en el colegio durante muchos años. Yo tengo el vídeo, el VHS por ahí todavía guardado. Eso, por supuesto, pero yo además es que, claro, yo tuve la suerte, o para mí es una suerte, que la hice con muchos compañeros que siguieron siendo compañeros míos de clase durante muchos años. Entonces, era la típica cosa que muchas veces recordábamos y bueno, pues se nos iba. ¿Tú tienes el vídeo, Silvia? Yo sí. ¿Y si remasterizamos diferentes partes de nuestros vídeos de la primera comunión? Y los juntamos. Pues perdona, la mía fue magnífica. Oye, yo tengo vídeos que los pasamos. Es más, en la mía teníamos que rezar en alemán. ¡Ay! Sí. Que eso parecería un aquelarre, claro. Bueno, era tremendo, era espectacular, sí. O sea, tu comunión fue en alemán. En parte sí, porque claro, estaba en el colegio alemán y el cura pues se empeñaba, tenían que dar dar a entender de que aprendíamos alemán, ¿no? En según qué momentos del día. Y gracias que no era luterano. Claro, es que es lo que no entiendo muy bien. No, que era muy majete Isidoro Félix, buen amigo. Yo creo que a veces que hasta escucha el programa. Y bueno, es un colegio muy extraño. Un día os tengo que hablar sobre mis andaduras en el colegio alemán. Pero sí, nos hicieron ahí rezar en alemán, todo. Pero claro, tienes que pensar también en las abuelas que no entienden un pijo, ¿no? Cuando están en misa, en esos momentos. Entonces, bueno, para la mía se hizo un poco complicado. Pero sí, me acuerdo porque pues no voy a decir más. Eso de recuperar vídeos es muy chulo, porque fíjate, yo recuperamos hace unos años. Bueno, Silvia está poniendo cara y me decía, a mí no me saquéis el vídeo de la primera comunión.
Hace unos años recuperamos unos vídeos que había grabado mi padre en Super 8 de cuando mis padres tenían 20 y pocos años. Los habían grabado ahí, estaban haciendo el idiota en las barcas en el Retiro, un viaje que hicieron con unos amigos en Madrid, que no estaban ni casados, y conseguimos lo que antes era un videoclub, que desgraciadamente ya está cerrado, que cogían los Super 8 y te lo pasaban a VHS para poder volver a visionarlos, ¿no? Porque proyectos de Super 8 ahora poca gente tiene, Pues, por decir nadie. Tenemos que recuperar este tipo de imágenes. Silvia en la primera comunión de plañidera, tú que estarías como hombre alado, sí, angelical. Lleva con un traje con corbata. Y yo invocando en diferentes idiomas para la transustanciación que fuese perfecta. Fue una época complicada porque yo ya medía lo que mido ahora. Entonces, claro, la diferencia con el resto de mis compañeros el día de la comunión era terrorífica. Les saco 5 cabezas a todos en las fotos. ¡Cabera Silvia! Todos corriendo y se escondían. Parezco una novia más que una comulganta, sí. Pero, ¿quién va a repartir hoy las hostias? Me estoy acordando que había un accesorio que a mí me encantaba llevar durante ese verano, y eran unas gafas de sol maravillosas, muy Matrix, como las que lleva ahora mismo Jaime. ¿Y comulgaste así? No. Pues seguro me las pondría, yo siempre he sido yo lo único que eché de menos en la comunión, aparte de mi abuelo, fue que no me dejaron vestirme de almirante. Joder, ¿sabes? Porque además yo pensaba, unos primos que tengo que como los grandes marineros, digo, marineros. Yo general, yo era almirante o capitán, y me dijeron que con un traje de civil normal y corriente no me dejaron, así que bueno, esto es una cosa que yo les recuerdo eventualmente a mis padres, les digo, ay, si me hubierais dejado. Bueno, nosotros queremos recordar y comentar, para los que no lo sepan, día 21 de julio estaremos en Madrid haciendo un programa especial en el Museo Thyssen. Viernes 21 de julio sobre las 19 horas. Bueno, comenzará a las 19 horas, el acceso será un poquito antes, y para inscribirse quedan poquitas localidades, pero con escribir nombres y apellidos a canalnachonavarro@gmail.com, suficiente. Hablaremos sobre una exposición absolutamente histórica, que es la colección oculta del Museo Thyssen. Es la primera vez que se hace una exposición de esta envergadura a nivel mundial. El Museo Thyssen es una de las grandes pinacotecas del mundo, alucinante, que va desde el siglo XII-XIII hasta la actualidad, y es brutal cómo nos van a desvelar el comisario de la exposición todos los mensajes ocultos que aparecen en los cuadros. Y por qué no, pues estaremos todos juntos, la entrada es gratuita, y los que estéis en Madrid, aunque sé que la mitad van a venir de diferentes puntos de España, pero va a merecer la pena. Así que ahí estaremos, por lo menos Silvia y yo estaremos allí con Guillermo, que es el director del museo, y un montón de amigos que se van a juntar para llenar el auditorio del Museo Thyssen. Para mí es un orgullo poder hacer un programa, ¿verdad?, allí en el Museo Thyssen, que es uno de los referentes que hay en el mundo, y oye, que estemos ahí abismo es maravilloso y nos encantaría que nos acompañaseis. Así que, sin más preámbulos, un programa muy interesante. Doctora Ladrero, gracias. Un placer recordar algo de nuestra juventud y que ha marcado tanto la primera sociedad. Comunión o la... Ah, vale. Estábamos con la película. Es que claro, a ti dices mi juventud, algo que me marcó, digo, pues será tu primera comunión. Hay que recuperar los vídeos. Los tuyos y los del almirante Berth, que lo tienes aquí a tu derecha en la conquista de la Antártida cuando estuvo comulgando. Podemos crear un mundo virtual basado en esos vídeos. ¿Imaginas también un reel sobre eso? ¿Dani tendrá imágenes suyas? Pues seguro. ¿Con moño ahí comulgando? Y de Chus igual buscamos también. Bueno, Silvia, muchas gracias. A ti, como siempre. Gracias. Profesor Arenas, un placer. Pues el mío... El mío también. El mío también. La verdad es que... Bien hallado siempre, abismo. No, ese de bien hallado, macho, de verdad. Ya sabes que no me gusta nada que me digas bien hallado. Pero bueno, a ver, es que es un programa que es un tema que a mí me gusta tanto y sobre el que se podría hablar tanto, pero claro, yo creo que algunos de los amigos que nos escuchen
cuando nos oigan hablar de filosofía dirán, oye, pero no iban a hablar de cine. Bueno, cine filosófico. Y es que hablar de Matrix es hablar de una obra filosófica, bueno, pues en un formato que no es el escrito, que sea el que estamos acostumbrados, pero que no deja de ser, desde mi punto de vista, unos planteamientos y unas proposiciones filosóficas de sus creadores. Y cuando ha dicho Silvia que a ella se lo ponían, o se lo pusieron, mejor dicho, en clase de filosofía, es que es eso, es que es una iniciación perfecta incluso para la gente joven que se empiece a interesar un poco en la filosofía y en, bueno, pues estas formas de pensar que tienen los filósofos, y oye, pues podrán gustar o no, pero está bien darle a la cabeza de vez en cuando y no estar siempre embobados con la televisión. Pues, o con que se animen y lo vean de una forma diferente. Jaime, bienaventurado, hasta la próxima. Nosotros nos marchamos el próximo viernes más y les esperamos aquí en Abismo. Hasta otra semana.